Una de las cosas más maravillosas que tiene el Señor es que se revela y nos cuenta cosas. Una de las más importantes es el deseo más profundo de su corazón. Dios quiere vivir en medio de su pueblo en esta tierra, o en el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso se ve desde el principio de la Biblia, lo cual sería más largo de explicar, pero así termina la Biblia también. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, a ese cielo nuevo, tierra nueva. No nos vamos al cielo ni nos quedamos en la tierra. Digamos que el cielo y la tierra se unen en esa nueva Jerusalén donde el templo es Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Ese es el deseo que Dios tiene en su corazón. Pero ¿sabes una cosa? Igual que tú procuras que tu casa, si eres una persona normal, esté limpia, Dios no va a habitar cómodamente de cualquier manera. Él no va a habitar en medio de la muerte, Él no va a habitar en medio del pecado, en medio de la suciedad. Él no va a habitar en medio de sus enemigos. Por eso, para que Dios cumpla ese propósito plenamente, envió a su Hijo Jesucristo para que terminara con todo lo que Él no quiere para vivir ahí en medio. El pecado, la carne, Satanás, el anticristo, y el último enemigo a vencer es la muerte, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Por eso la muerte, si te vas a Apocalipsis, al final es lo último que se va a enviar al lago de fuego. Así que Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Y estoy diciendo esto porque 2 Corintios 7, que nos toca hoy, el primer versículo, me voy a quedar un momentito ahí, pues viene a colación de lo que el capítulo anterior y que vimos la semana pasada estaba diciendo. Cuando Dios dice, habitaré y andaré en medio de ellos. Alguno dirá, pero es que ya el Señor habita en medio de nosotros, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y yo te diría, amén, pero todavía no del todo. Igual que tú tienes vida eterna, pero el cuerpo que tú tienes y que yo tengo va a pasar, va a morir o va a ser transformado. Es un sí, pero todavía no plenamente. Así que el propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo, andar en medio de ellos y ser plenamente a nosotros por Padre, para sus hijos y para sus hijas, hombres y mujeres, así viene el capítulo anterior, se está desarrollando todavía. Y puesto que este es el plan de Dios y lo que ha prometido, que es impresionante, es tremendo, dice el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Las que acabamos de contar, que Pablo viene diciendo en el capítulo anterior. ¿Qué pasa si tenemos promesas tan grandes de parte de Dios? Limpiémonos. Y ya que Dios ha prometido cosas tan grandes, y Él tiene ese deseo, y Él quiere limpiar todo para habitar cómodamente, ¿qué se nos pide a nosotros? Que nos limpiemos también. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. La palabra contaminación se pudiera traducir aquí también como mancha, como suciedad. Que nos limpiemos de las cosas sucias, de las manchas, más grandes o más pequeñas. ¿Pero qué tipo de manchas o de suciedad? De carne y de espíritu. ¿Qué quiere decir esto de manchas de carne y manchas de espíritu? La carne más o menos tenemos claro lo que es. Las cosas de nuestra vida vieja. Las cosas que tienen que ver con lo que el catolicismo llama el pecado original. Con eso que traemos desde Adán, que arrastramos todos. Eso que nos lleva a hacer lo que no queremos y a no hacer lo que quisiéramos hacer. El pecado que está en nosotros, en nuestros miembros
y que también aparece en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso sabemos lo que es. A que nadie te tuvo que enseñar a mentir. A que eso sale. Eso es porque tenemos este cuerpo de carne y venimos de esa raza caída. Pero ¿qué significa lo de mancha o suciedad de espíritu? ¿Eso qué es? La palabra espíritu significa aire, eso que llevamos escuchando aquí un rato. Neuma en griego. De ahí viene la palabra neumático. Espíritu, expirar, tiene que ver con aire. ¿Qué significa contaminaciones o manchas de espíritu? De mi propia carne salen cosas sucias. Pero hay cosas de fuera, espirituales, hay espíritus fuera de mí que tienen facilidad, si me dejo influenciar por ello, para estimular las suciedades de mi carne. No sé si me estoy explicando. La carne la llevo puesta y me ensucia. Pero también hay cosas de fuera, por eso hay que aprender a discernir los espíritus, que son capaces de provocar, mancharme de tal manera que provoque en mi carne para llevarme al pecado. Así que hay problemas de dentro, pero también hay problemas de fuera. Y yo le pido al Señor que me dé luz para poder explicar esto. Esto es importante, hermanos. En Hebreos se nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que nos asedia alrededor que son pecaminosas, pero hay otras que en sí no son pecado, pero suponen un lastre y un peso para nuestra vida espiritual. No te dejan tirar para adelante. Hay cosas que no son pecado, pero en sí ensucian. Son manchas que, porque estrictamente no son pecados, muchas veces decimos, ¿y esto qué tiene de malo? Pero sin ser pecado, al ser suciedades y dejarlas ahí, terminan estimulando nuestra carne y terminan influenciándonos de manera que terminamos metiendo la pata. Por eso es importante ese proceso de limpiarnos permanentemente a nosotros mismos, y también es importante controlar las influencias espirituales que están a nuestro alrededor. No estoy hablando necesariamente de espíritus inmundos ni potestades demoníacas. Voy a poner ejemplos prácticos, hermano. Yo he tenido la oportunidad de tratar en alguna ocasión con adolescentes por problemas personales. Y hubo algo que me llamó la atención en una ocasión. Adolescentes distintos con severos problemas de conducta, de personalidad, diversas alteraciones a distintos niveles. Me di cuenta, hubo algo que me llamó la atención. Todos ellos, y muchos de ellos ni se conocían, y yo pude tratar con ellos individualmente, tenían en común una cosa. Eran fanáticos de determinado tipo de dibujos y cómics japoneses, y yo me di cuenta que eso los estaba ensuciando. Y cuando pasaba un tiempo, aparecían conductas de distinto tipo desordenadas. Me di cuenta, sin ser yo especialista ni conocer bien esos cómics y esos dibujos que ven, pero me di cuenta que era un denominador común en estos jóvenes que tenían severos problemas. Creo que lo llaman anime o algo así. Otro ejemplo. Hay personas que la influencia que tienen sobre tu vida espiritual es negativa. Hay personas que, junteras, lo que se llaman junteras, que afectan a tu vida espiritual porque te manchan. Y a lo mejor estar con estas personas en sí o tratar con ellas no es que sea pecado. El problema es que cuando el grado de involucración pasa de un determinado punto, empieza a afectarnos, de tal manera que empieza a debilitarse nuestra relación con el Señor, se empieza a debilitar nuestro anhelo de orar, se empieza a debilitar nuestro anhelo de estudiar la palabra, de leer la palabra, de alimentarnos de ella.
Y cuando ya llevamos un tiempo así, es cuestión de tiempo, nuestras debilidades empiezan a aparecer y nuestros pecados más característicos. Porque dejamos ciertas suciedades de espíritu, externas, digamos, alrededor nuestra, pensando que no pasaba nada y que tampoco era para tanto. Y pongo esto, hermanos, como otros ejemplos que pudiera poner. En 1 Timoteo 4.1, no lo voy a leer para poder ir más ligero, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos, en los tiempos finales y postreros, habrá espíritus engañadores. También va a haber espíritus de mentira, y eso también nos puede ensuciar. Y también doctrinas o enseñanzas de demonios, demoníacas. También hay espíritus y enseñanzas que pueden ensuciarnos, que pueden mancharnos, que pueden estimular nuestra carne. Muchas veces estas cosas, hermanos, se disfrazan de enseñanzas pseudoespirituales, interpretaciones de la Biblia que están orientadas a justificar los apetitos de la carne y orientadas a que nuestra carne esté muy cómoda. Cuando tú escuches enseñanza bíblica, entre comillas, que está orientado a que bendito sea el Señor, que ya estamos en la gracia y que eso es una excusa para buscar la comodidad de tu carne, cuidado, porque te va a terminar manchando. Y si te manchas durante mucho tiempo, al final estimula tu carne para lo que no debes. Así funcionamos y es una forma de evitar problemas. Hay un ejemplo que estuvimos viendo hace poco tiempo el hermano Eduardo y yo, que está en 2 de Crónicas 18, del 19 al 22. Había un rey que se llamaba Acab, se llevaba muy bien con Josafat, el rey de Judá. Esto sonará porque lo hemos visto hace algunos meses. Y entonces quería Acab meterse en guerras. Pero antes de eso, y de emprender ciertas cosas, Josafat quiso consultar con Dios. Pero Acab decía, no, pa'lante. Pero vamos a consultar con Dios. Hay un profeta de Dios, pero es que nunca me profetiza nada bueno. Es decir, no me dice lo que yo quiero oír. Y dijo el profeta, Micaías creo, si mal no recuerdo, contó algo de estas cosas que suceden en el plano celestial, pero que ni tú ni yo vemos normalmente. Dios estaba en la corte celestial y dice, ¿quién va a inducir a Acab para que vaya, se meta en lo que él quiere hacer y le vaya mal? Y hubo un espíritu que se puso delante de Dios. Yo lo voy a hacer, dijo. Voy a poner palabras mentirosas en los profetas de Acab para que le digan lo que él quiere oír y vaya y caiga. Fijaos, hermanos, por tener un capricho de su carne Acab, fue expuesto a un espíritu que le iba a contaminar a través de mentiras, pero como se iba a juego con lo que él quería, estimuló su carne y fue para caer en aquella contienda. Aquí tienes un ejemplo. Mucho cuidado, hermanos, porque los problemas que ya tenemos en nuestro propio corazón por la carne, como nos expongamos demasiado a mentiras, a enseñanzas mentirosas, a cosas que no convienen, cada uno sabe cuáles, no es necesario que yo haga una relación aquí. He puesto antes 2, 3 ejemplos. Al final nos hace caer. Y esto es importante porque mientras Dios va cumpliendo su plan de habitar en medio de nosotros y Cristo va poniendo todos los enemigos por estrado de sus pies y va habiendo oportunidad de reconciliación con Dios, ¿qué hacemos en ese mientras? Irnos limpiando en nuestra propia carne, pero también ir limpiando lo que tenemos alrededor,
para que no afecte nuestra carne. Dice este texto, todavía no salió el versículo primero, no os preocupéis, llegaré de donde llegue, que nos limpiemos de estas contaminaciones de carne y de espíritu, pero ¿cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este perfeccionando en griego quiere decir llenando o completando. Imagínate que tienes un vaso vacío, tienes un poquito de agua, abres el grifo y poquito a poco lo vas llenando. Eso es perfeccionar. Debemos y podemos perfeccionar nuestra santidad. Cuando vamos buscando santidad en nuestras vidas, estamos colaborando en el deseo del corazón de Dios y para lo cual ha hecho un plan de dimensiones colosales. Así que cuando tú te limpias de las contaminaciones de tu carne y de espíritu, estás colaborando, poniendo tu granito de arena en el plan de Dios. Y una de las peores trampas que puede tener la vida de un creyente o incluso una iglesia es el conformismo espiritual. El conformarnos y el decir, ya, como decía la iglesia de la Odisea, me he enriquecido en todo, no me falta de nada. Dios está de mi parte, así que, ¿quién contra mí? Tengo todas las promesas y solamente enfocamos eso. Y eso es lo suficiente como para convencerte a ti mismo para quedarte estático. ¿Qué es lo que pasa en la vida cristiana? Que el estatismo no existe. Esto es una corriente y o nadamos un poco contracorriente o te va arrastrando y cuando te das cuenta dices, ¿cómo he andado yo? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? El que haya estado en corriente, ya sea de río o marítimas alguna vez, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Por tanto, hermanos, tenemos que ir llenando y completando nuestra santidad delante del Señor. No conformarnos. Y yo no quiero decir, hermanos, no quiero dejar la sensación que me refiero a esta ansiedad de, ¿estará bien que yo me levante con la pierna derecha o con la mano izquierda? ¿Qué preferirá el Señor? No me refiero a detalles, aunque estoy exagerando. ¿Le molestará al Señor que me peine con el flequillo para arriba? Eso son trampas también. No se trata de eso. Se trata de limpiarnos en lo que verdaderamente afecta a nuestra vida espiritual. Buscar santidad. No hablo de ansiedad de santurronería. Hablo de anhelo de limpieza y de ser conforme al carácter del Señor. Y para eso trabajar en nuestras propias vidas. Y debemos estimularnos unos a otros a buscar esa santidad. En las diferentes edades que estamos aquí. Porque conforme vamos llenando cada vez más la santidad, más nos vamos pareciendo a nuestro papá que está en los cielos y que tiene un carácter hermoso. Ese es el mientras que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. No se trata, por tanto, de ansiedad. Se trata de visión. De visión. Si Dios tiene un plan y nuestra visión queda clarificada en hacia dónde vamos, entonces tendremos claro qué cosas tenemos que limpiar en nuestra vida. Esta iglesia de la Odisea, si recordáis, el Señor le recomienda, entre otras cosas, que unte sus ojos con colirio, porque tampoco tiene visión. Y lo que decía no era la verdad. Entonces tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. No se trata de andar despavorido, como a ver en qué momento Dios me da un palo. No se trata de eso. Pero sí de ser serios delante de Dios. Sí de ser consecuentes delante de Dios. Coherentes y tener una verdadera reverencia delante de Él cuando los demás me ven y cuando los demás no me ven. Yo sé que tengo temor de Dios cuando hay una coherencia entre mi santidad en público respecto a mi santidad en privado. Yo creo que estoy siendo claro con esto, ¿verdad, hermanos? Si tu santidad en privado deja mucho que desear, pero en público no hay quien se dé cuenta, cuidado porque eso es un problema de temor y reverencia al Señor. El Señor me ve cuando estoy con los demás
y el Señor me ve cuando no estoy con los demás. Hermanos, acabo de terminar el versículo 1. Pues creo que nada más que me va a dar tiempo a ver el 2. En el versículo 2, Pablo le dice a los corintios: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Qué significa esto? Este admitidnos, en griego, a veces me gusta ver lo que significan las palabras y así no te quedas tan superficial. Lo que Pablo está diciendo aquí, dadnos nuestro sitio en medio de vosotros, nuestro huequito en medio de vosotros. Y ahora dice por qué. ¿Por qué Pablo piensa o dice que tiene un espacio en medio de la iglesia en Corinto? A nadie hemos agraviado. La palabra agraviado aquí es hacer injusticia. O sea, Pablo a nadie le ha hecho injusticia en contra de nadie. No ha sido injusto para con nadie en esa iglesia. A nadie hemos corrompido. La palabra corrompido aquí es arruinar, secar o depravar. Esto es muy interesante, ¿eh? Lo he dicho otras veces y conviene repetirlo para que no lo olvidemos. ¿Qué efecto espiritual hacemos sobre las personas que están cerca nuestra? Cuando tú tratas con alguien, la persona se acerca más a Dios, le genera más hambre de Dios, le genera más deseo de santidad, o le da confortabilidad a su carne porque, como te tengo amor, hagas lo que hagas, yo miro para otro lado. ¿Qué efecto hacemos en los demás? Pablo aquí está diciendo que le dejen su sitio en esa congregación, que él tiene un hueco, porque ni ha hecho injusticia con los demás, pero en el trato con los demás no los ha arruinado espiritualmente, no los ha secado espiritualmente, ni los ha arrastrado a ningún tipo de depravación. Qué buen termómetro. ¿Qué efecto hacemos en los demás? A nadie hemos engañado. La palabra aquí engañado no solamente de decir mentira, sino que no se han aprovechado de nadie. No han sido codiciosos con nadie, ni han procurado sacar ventaja de los demás. Eso es lo que quiere decir aquí, que nadie ha engañado. Y esto es interesante. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué buscamos la iglesia? ¿Para aprovecharnos de algo? ¿Para sacar ventaja de algo? ¿Porque codiciamos algo de en medio de los hermanos? Pablo tenía su hueco en esta congregación también porque era apóstol ahí, pero ni cometió injusticia con nadie, no arruinó la vida espiritual de nadie y tampoco tenía espacio ahí ni se reunía para aprovecharse de nadie. ¿Qué te parece estas coordenadas como una base del por qué nos reunimos con los demás? Para saber que tenemos un hueco en la iglesia, porque cuando esto es así, nuestro efecto sobre los demás es mucho mejor. Voy a tomar 2 minutos, hermanos, porque lo que viene después es narrativo, pero a veces no se entiende fácil. Ya he dicho la base de lo que quería compartir en esta mañana. Cuando vinieron a Macedonia, Pablo y sus colaboradores pasaron dificultades muy gordas, muy fuertes. Sin embargo, para él fue un consuelo, para ellos fue un consuelo que Tito viniera después de tratar con los corintios. Y los corintios, después de Pablo haber tenido que corregir algunas cosas gordas en su primera carta, corrigieron eso y amaban a Pablo a pesar de que Pablo había sido muy duro. Entonces, amaban a Pablo entrañablemente, de todo corazón, y obedecieron las instrucciones de Pablo que eran conforme al Señor. Entonces, el consuelo de Pablo, pasándolo muy mal, era que Tito le trajera las noticias de cómo había sido fructífero lo que le había dicho a la iglesia. Y eso, en medio de las dificultades, fue un consuelo para el propio Pablo. Y Pablo dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y la que viene del mundo produce muerte. Hay otras traducciones de la Reina Valera más antiguas que me gusta mejor como lo dicen. Por ejemplo, la de 1865. La pesadumbre, u otra que dice el dolor que viene de Dios produce arrepentimiento y no te pesa el haberte arrepentido.
Y no te pesa, perdón, no te pesa el haber sufrido a cambio de haberte llevado a arrepentirte. Sin embargo, cuando hay pesar y dolor y viene del mundo, es para nada y produce muerte. Y esto guarda relación con Job. ¿Qué queremos? Que cuando haya dificultad y sufrimiento en nuestra vida, produzcan en nosotros una actitud delante de Dios, un arrepentimiento si es necesario, que haga que a pesar del sufrimiento digas, ¿ha merecido la pena? Porque sufrir por sufrir, tener dolor por tener dolor y que sea inútil, eso es muerte, hermano. Será mejor tener un sufrimiento útil que no un sufrimiento inútil. Por eso, hermanos, ya no me da tiempo de hablar, pero el capítulo 8, Pablo simplemente llama gracia de Dios a una ofrenda material hacia hermanos que lo necesitaban. Y esta ofrenda lo hicieron hermanos de Macedonia. Y dice que lo hicieron más allá de su fuerza, o sea, dieron más de lo que verdaderamente podían. ¿Y qué le dice Pablo? Ya voy a terminar con esto, pero es que merece la pena el detalle. Pablo le dice a los corintios que ellos tengan también esa gracia, que ahora cojan ellos y ofrenden a hermanos necesitados. Y dice el versículo 8 el por qué. Pablo dice, esto no lo digo como una imposición ni como un mandamiento, sino para poneros a prueba. ¿Por qué? Para ver si vuestro amor es auténtico y sincero. Aquí decimos, amamos a los hermanos, pero eso se queda en cuchicuchi si no se concreta en hechos. ¿Y qué pasó? Que lo que Pablo le dijo, para ver si vuestro amor es auténtico y es de verdad. Muchas veces cuando se nos toca el bolsillo es cuando se ve si el amor al Señor, a la obra, a los hermanos es real o es amor, no voy a decir fingido, pero más de cuchicuchi que de acción. Y eso es lo que Pablo le dice a ellos, y por eso pide que también colaboren. Gracias por este poquito de paciencia de añadir algunos minutos más, pero quería poder explicar estos pasajes. Cualquier cosa de esto que consideréis que es del Señor y que es conforme a la palabra, pues hay posibilidad de rumiarlo, de meditarlo y de ponerlo por obra, para que nuestro amor al Señor tampoco sea fingido, sino que se manifieste en decisiones y en acciones. Amén, hermano.